Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y hoy en este domingo, 1 de diciembre, estamos comenzando con el año 2025 de nuestra liturgia. Qué lindo, queridos hermanos, iniciar este nuevo año 2025, pero pensando y proyectándonos que el Señor viene a salvarnos nuevamente. Y este es el tiempo de Adviento. Tiempo de Adviento, 4 semanitas, 4 domingos en que el Señor nos irá hablando hasta su nacimiento. Pero este nacimiento que significa un caminar con nosotros durante todo el año, es decir, durante toda nuestra vida. Escuchamos la primera lectura de hoy del libro de Jeremías, capítulo 33, del 14 al 16. Llegarán los días, oráculo del Señor, en que yo cumpliré la promesa que pronuncié acerca de la casa de Israel y la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar para David un germen justo, y él practicará la justicia y el derecho en el país. En aquellos días estará a salvo Judá y Jerusalén habitará segura, y la llamarán así: el Señor es nuestra justicia. Queridos amigos, esta es la palabra de Dios, la primera que escuchamos en este tiempo de Adviento. Y nos habla de un futuro, es decir, ya proyectada. Peña Moñé, Pununo, Jinacoabe, estamos en la partida. De aquí estamos saliendo los corredores en esta vida, en este año, 365 días que el Señor nos acompañará con su palabra. Y por eso llegarán días en que yo cumpliré la promesa que pronuncié acerca de la casa de Israel. ¿Qué es lo que ha pronunciado? ¿Cuál es la promesa del Señor? Y es la felicidad, como sabemos siempre. El Señor quiere que nosotros seamos felices. El Señor quiere que nosotros vivamos en la dignidad de los hijos de Dios. Y por eso esta promesa que hará brotar para la casa de David, donde se practicará la justicia y el derecho en el país. Se practicará la justicia y el derecho en el país. Upea la yeyureta entonces, upea la ñamañata ajina, cuando lleguemos a la conclusión, allá el año que viene, con la fiesta de Cristo Rey, ya es anguay ñande, ro ya popona itere ñande yara la orera pe, jaco anga, ro imeman nerenon debe. Traemos los frutos de nuestro accionar. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.